el día clave, el día en el que se debe entender por dónde irá el camino de los Estados Unidos, o tal vez no sea hoy, pero buenas a primeras hablamos de un día central. Elecciones en Estados Unidos, se habla de esto y mucho en el mundo, no solamente en Estados Unidos, no solamente en inglés o en español, hasta podría decirse que en ruso o en chino. Hay mucho interés de lo que va a pasar esta semana en Estados Unidos, el futuro de la potencia del norte, o tal vez ex potencia del norte, Donald Trump o Kamala Harris. ¿Quién llegará al poder y sobre todo, qué ocurrirá después de esta elección? ¿Qué ocurrirá en la postsala? Vamos a hablar de estos escenarios y vamos a desarrollar el tema con un invitado de lujo. Él, por supuesto, usted lo debe recordar, un analista internacional de talla mundial, presidente de Kai Center. Estamos hablando del señor Adrián Celaya, un amigo de la casa y sobre todo una persona con mucho, pero mucho conocimiento. Te doy la bienvenida a nuestro espacio, querido Adrián. ¿Cómo estás? Hola Enzo, gracias por invitarme. Sabes que yo con Prensa Alternativa colaboro encantado siempre. Muchas gracias por eso, Adrián. Y bueno, la coyuntura obliga, nos lleva a este momento. Me gustaría conocer cuáles son tus impresiones, digamos, considerando los últimos hechos que se están dando, ¿no? Hace poco, y justo antes de arrancar la conversación con Adrián, hacía alusión a un suceso muy llamativo. El FBI ha detenido a un sujeto quien amenazó con iniciar un tiroteo masivo si Donald Trump ganaba las elecciones. En fin, se habla mucho sobre esta tensión, lo que hay en las elecciones y lo que puede haber después. ¿Qué sensación tienes, Adrián, sobre esta coyuntura, lo que está pasando en Estados Unidos, estas elecciones que aparentemente se decidirán por detalles? Se habla de una contienda bastante pareja entre Trump y Kamala Harris. ¿Qué impresiones tienes sobre esto, querido Adrián? Bueno, vamos a ver. Para empezar por la información que nos has transmitido, ¿no? Yo creo que es un síntoma de hasta qué punto la sociedad norteamericana está dividida y radicalizada alrededor de estas elecciones, ¿no? Una radicalización que nuestros medios de comunicación tienden a atribuir más bien al trumpismo, pero que estamos viendo en estas elecciones que no solo afecta a los dos bandos, sino que los hechos que se están produciendo vienen más de partidarios demócratas o antitrumpistas, ¿no? Dos atentados contra el propio Donald Trump, esta detención que acabas de comentar, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, esto sí revela algo que de alguna forma sí nos rompe algunos esquemas que solemos utilizar los analistas, ¿no? Como cuando desde la lejanía, quizás, muchas veces decimos que, bueno, Trump o Harris al final es lo mismo, ¿no? Al final, con matices, con estilos, pero al final es lo mismo. Hombre, está claro que, por otro lado, si hacemos un análisis de la coyuntura que nos revela ese fraccionamiento de la sociedad norteamericana y se habla de un riesgo de estallido social, si los resultados son relativamente ajustados, tanto si son a favor de uno como si son a favor de otro. Incluso algunos hablan de una posible guerra civil. Claro, si estamos planteándonos este tipo de escenarios es porque realmente, evidentemente, diferencias sustanciales hay entre uno y otro. Si no, evidentemente no existirían ese tipo de riesgos, ¿no? Pero otra cosa es que esas diferencias sustanciales nos lleven a una conclusión clara sobre quién es mejor y quién es peor. Que esto es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, está claro que estamos ante un enfrentamiento de una enorme importancia, de una importancia histórica que si miramos hacia atrás en la historia es posible que no lo hayamos encontrado desde la Guerra Civil de Estados Unidos a mitad del siglo XIX, ¿no? Y el contexto es comparable en el sentido de que, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Con un cierto cinismo nosotros solemos decir, bueno, por un lado es cuestionable que Estados Unidos sea realmente una democracia, pero que estos sistemas democráticos o representativos pues funcionan cuando no hay cosas importantes en juego, pero en el momento en que hay cosas importantes en juego, el que pierde tiende a romper la baraja, ¿no? Claro, romper la baraja no es lo mismo con quejas o con disturbios a hacerlo con una guerra civil, evidentemente. ¿Cuál es el salto que podría llevar de esos disturbios a una posible guerra civil? Pues el ejército, es decir, el que una parte del ejército, si hay disturbios sociales de una cierta amplitud, una parte del ejército se posiciona a favor y
sería quizás el posible detonante de eso que llamamos en guerra civil. Algo que no es del todo descartable, teniendo en cuenta que el ejército de Estados Unidos, todo parece indicar que lleva mucho tiempo muy dividido fundamentalmente a partir de las campañas de Estados Unidos en Oriente Medio contra los países musulmanes a raíz del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Fueron unos movimientos, unas estrategias que crearon un desacuerdo muy importante en sectores amplios del ejército norteamericano, un desacuerdo que quizás en épocas anteriores no hubiera sido fácil de decantarse, pero que quizás gracias a Internet esto ha hecho posible la comunicación entre sectores aparentemente minoritarios del ejército, pero en distintas zonas, en distintos cuerpos y en distintos países incluso, ¿no? Que esto ha permitido o permitió en su momento crear un ambiente dentro del ejército creciente de desconfianza frente a las políticas que Estados Unidos estaba manteniendo fundamentalmente en política exterior, ¿no? Pero bueno, esto sí nos da una posibilidad de que no es descartable el riesgo del tránsito de los disturbios sociales a la guerra civil. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, sobre estas elecciones es importante también destacar las dudas sobre su fiabilidad, ¿no? En el sentido de que, claro, vemos cómo el procedimiento electoral, los procesos electorales en Estados Unidos, pues dejan mucho que desear desde el punto de vista de su eficiencia técnica, ¿no? En cuanto a retrasos en la consecución de los resultados, en cuanto a errores operativos, en cuanto a pequeños fraudes detectados en muchos sitios. Claro, es algo que nos revela un procedimiento electoral tremendamente defectuoso, propio más de un país en desarrollo que de un país avanzado, y que nos lleva a preguntarnos cómo es posible que la que se supone que es la primera potencia tecnológica del mundo esté en esa situación. No solo en unas elecciones concretas, sino que esa situación se mantenga unas elecciones y otras elecciones y otras elecciones. Claro, evidentemente, si todo eso no se corrige con todos los medios tecnológicos y económicos que tiene Estados Unidos, es lógicamente porque no se quiere corregir, ¿no? Es decir, porque estos defectos técnicos tan repetidos y tan constantes y tan sospechosos, pues facilitan el que se hagan pequeñas chapuzas y porque alguien quiere mantener abierta la posibilidad de hacerlas. Si no, no tiene otra explicación. Pero claro, esto es un elemento añadido de inestabilidad en sí mismo, ¿no? Que crea en los propios ciudadanos que amplifica las dudas sobre las posibilidades de fraude electoral, ¿no? Y que facilita que el bando o el bando del candidato que pierda las elecciones, sobre todo si no es por un margen muy amplio, pues salga a las calles, manifieste su disconformidad o su falta de creencia o de confianza en la limpieza del proceso electoral, ¿no? Esto es, digamos, lo que se puede decir al respecto de las elecciones, independientemente de otra cuestión que hablamos en su momento, pero que traerla ahora sería excesivo, ¿no? Que es que realmente, aunque los procesos electorales fuesen válidos en sí mismos, Estados Unidos no es realmente una democracia, que no quiere decir otra cosa que gobierno del pueblo, algo que es incompatible con el hecho de que en Estados Unidos cualquier candidato, para serlo, para salir adelante, tenga que ir de la mano de un millonario o de una corporación multinacional, ¿no? Que controlan los medios de comunicación, controlan la industria cultural, financian a los candidatos, financian a los miembros del Congreso y del Senado, etc. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Desde el punto de vista de estas elecciones, bueno, vamos a ver, tenemos ese primer reto de aceptación por el bando que pierda del ganador de estas elecciones y luego un segundo reto de que, independientemente de esto, cómo se reacciona después de unas elecciones que, sobre todo en el ámbito geopolítico, han marcado el ritmo de muchas cosas, ¿no? Estamos en una situación geopolítica absolutamente excepcional, al borde de una gran guerra, vamos a decir, por utilizar la expresión de Lavrov, de Sergei Lavrov hace unas semanas, que bueno, suena más moderado que guerra mundial o guerra nuclear, digamos, ¿no? Vamos a intentar hablar de gran guerra, ¿no?
bueno, estamos al borde de una gran guerra y en buena parte es posible que esa gran guerra no haya estallado esperando al 5 de noviembre, ¿no? Con lo cual entramos en un momento realmente peligroso también a partir de este día y teniendo en cuenta que de alguna forma se abre también un nuevo proceso temporal desde ahora hasta el 20 de enero, fundamentalmente si gana Trump. Porque claro, si gana Harris estaríamos ante una continuidad en la gestión, pero es más dudoso que Donald Trump tenga capacidad de condicionar determinados procesos si gana las elecciones desde aquí hasta el 20 de enero. Él ya ha dicho que lo va a intentar, que va a intentar ya intervenir pues, para evitar una gran guerra en Oriente Medio o en Europa en caso de que gane las elecciones, pero esta es una cuestión difícil de interpretar. ¿Hasta qué punto un Trump ganador de las elecciones va a tener suficiente influencia sobre los altos mandos del ejército, por ejemplo, o de los servicios de inteligencia, como para detener, desviar o suspender en el tiempo, ralentizar procesos que puedan abrirse a partir del 5 de noviembre de carácter bélico, por ejemplo? No, esos son hechos que, por supuesto, le dejan muchas interrogantes a la audiencia, ¿no? El futuro de Estados Unidos en el plano militar, porque claramente sí es evidente que hay una confrontación que se va a profundizar con China. Algunos consideran que no llegará al terreno militar, que esto obedecerá netamente a cuestiones económicas y comerciales, ¿no? Es un futuro realmente incierto. Y justo hablando de eso, Adrián, no sé si coincides conmigo, estamos ante un proceso en el cual gane Trump o Kamala, no se sentirá tal legitimidad del ganador considerando la paridad que hay, considerando lo reñido que es esto. De hecho, hace poco, o hace algunas horas en realidad, habló Donald Trump, se le escuchó muy seguro. Donald Trump considera que habrá una gran victoria, pero hace la aclaración y dice, bueno, que él está convencidísimo, que en caso no gane las elecciones, sus partidarios no van a provocar ningún tipo de acto violento, no se van a amotinar, así lo ha dicho claramente Donald Trump, ¿no? Pero igual entramos a un terreno muy complicado considerando esto, la legitimidad que pueda tener ya sea Donald Trump o Kamala Harris, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, depende primero de en qué medida los resultados sean ajustados o se perciba una gran diferencia a favor del candidato ganador. Si hay una gran diferencia, pues va a ser más difícil que haya un estallido, ¿no? Pero también depende de cuándo se hagan públicos los resultados definitivos. Porque, claro, si entramos en un proceso como en elecciones anteriores, en los que en un primer momento parece que hay un ganador, pero luego resulta que no está claro y luego resulta que es otro, pues claro, es una situación realmente psicológicamente explosiva para muchos norteamericanos. Entonces ahí podemos entrar en una situación de días en las que no esté claro quién ha sido, no esté claro de qué condados o de qué estados va a depender el ganador definitivo y surjan todo tipo de dudas alrededor de qué es lo que se está haciendo en cada uno de esos estados, dudas que a veces serán especulativas o a veces serán razonables, pero claro, que teniendo en cuenta todo lo que se está jugando, el que existan desconfianzas sobre la limpieza del proceso no es en absoluto irracional, ¿no? Tener en cuenta todo lo que se está jugando y lo que hemos comentado antes, los defectos del proceso electoral norteamericano, etcétera. Entonces, no es de descartar en absoluto que se produzca una ruptura social si se produce alguno de estos hechos, o diferencias poco importantes o una ralentización del proceso de recuento definitivo de los votos. Y justo el asunto que no deja de dar vueltas es la política exterior estadounidense. Curiosamente, Adrián, y esto tal vez para muchos sea algo fuera de contexto, pero creo yo que hay una relación.
Curiosamente, hoy que se celebra las elecciones en los Estados Unidos, ocurre un hecho muy llamativo en Israel, como lo es un cambio dramático en el Ministerio de Defensa. Lo anunció Netanyahu, ¿no? La salida del ministro Yoav Gallant, una decisión que ha generado, entre otras cosas, un colapso en las calles. Una situación bastante llamativa, ¿no? Quien se dice, la defensa israelí fue todo menos esto en las últimas semanas, ¿no? Sobre todo con los hechos que ha ido mostrando al mundo el movimiento chi-libanés, con videos de por medio, que se ha hecho viral, las operaciones que están desarrollando, ¿no? No solamente en suelo libanés, para reprimir no es el término, perdón, para expulsar a los invasores, perdón por esa palabra, o incluso generar una respuesta a los ataques de Israel. Pero justo esta decisión, este terremoto en el Ministerio de Defensa de Israel, justo cuando se están dando las elecciones en los Estados Unidos, y uno no deja de pensar en esta realidad, el nivel de influencia que pueda tener, ya sea un Donald Trump o una Kamala Harris, respecto al futuro de Israel, al menos en materia militar, ¿no? ¿Qué mirada tienes, Adrián, sobre esta situación, ¿no? Este colapso en Israel y que, por supuesto, va de la mano con esta incertidumbre de quién ganará las elecciones en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. En el cese de Galán puede haber dos factores. Primero, cómo está evolucionando, como tú dices, el proceso militar, el choque militar con el Líbano, ¿no? Que, bueno, ya sabíamos que Israel tenía una ventaja militar clara desde el punto de vista aéreo, que tiene una aviación que no tiene competidor en el Líbano, y desde ese punto de vista su aviación puede hacer prácticamente lo que quiera en el Líbano, pero también sabíamos que otra cosa era en tierra y que teníamos el precedente de hace 20 años en el que Israel, de hecho, ya salió derrotado por Hezbollah, ¿no? Y que a partir de entonces todo hacía indicar que las capacidades militares de Hezbollah habían evolucionado sensiblemente más que las del propio Israel. Y esto es lo que se está reflejando en el terreno, ¿no? Una incapacidad de Israel para avanzar en la lucha terrestre, ¿no? Bueno, este puede ser el primer factor, pero hay otro factor, y es que Galán ha manifestado repetidamente posiciones claramente distintas que las de Netanyahu, posiciones, digamos, más moderadas, ¿no? Más moderadas desde el punto de vista político. Pero incluso se decía que el ejército y Galán, por ejemplo, que el ejército se había opuesto al ataque al Líbano, ¿no? Que entendiendo que era algo que no tenía sentido estratégico, que Israel ya tenía, con un análisis objetivo de lo que estaba sucediendo, ya tenía muchas dificultades en Gaza, en Cisjordania, con los hutíes y en su choque fronterizo con Hezbollah, y que atacar Líbano pues iba a suponer dar una dimensión mayor y de alguna forma ganarse más enemigos, ¿no? Pero claro, es que este era precisamente el objetivo de Netanyahu. Es decir, este asalto contra el Líbano no tenía una lógica militar desde el punto de vista de Israel, tenía una lógica desde el punto de vista de buscar la escalada a toda costa. Es decir, que aunque fuese negativo para Israel, supusiese un elemento que clave dentro de esa búsqueda de una escalada con Líbano, fundamentalmente con Irán, y a partir de ese momento generar, digamos, un contexto que permitiese, que asegurase, digamos, la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Bien, entonces, dentro de esa lógica de escalada, era una lógica distinta de la militar, y ahí se estaban produciendo continuamente choques que se veía que en cualquier momento podían derivar en el cese de Galán. Entonces, ese cese en principio no es buen síntoma. Puede ser un síntoma de que efectivamente al despegarse al deshacerse de un alto mando reticente a esa estrategia de escalada, pues Netanyahu quiere hacer más fácil esa estrategia de escalada a partir de este momento, ¿no? Ese sería, digamos, el síntoma más negativo, probablemente, o la interpretación más negativa de lo que está sucediendo. Y
Claro, dependiendo de cuál sea el contexto, con un presidente o con otro, pero bueno, pues podría suponer que la apuesta de Netanyahu es arrastrar a toda costa al nuevo presidente de Estados Unidos a ese conflicto, a esa escalada, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta, porque claro, los analistas interpretamos demasiadas veces lo que está sucediendo en Oriente Medio desde el punto de vista de los intereses de Israel, cuando los intereses de Israel son confluyentes con los intereses de Estados Unidos o por lo menos de un sector muy importante de las élites norteamericanas, ¿no? Y ese sector que está considerando la neutralización de Irán como una estrategia clave dentro del choque con los países emergentes y que desde la perspectiva de que Irán incluso podrían, en la medida en que no tenga armas nucleares, podría ser, digamos, el elemento débil dentro de esa confluencia estratégica entre Rusia, China e Irán, ¿no? Claro, someter a Irán supondría que Estados Unidos se hace finalmente con el control de Oriente Medio, ese control por el que lleva casi 30 años peleando, ¿no? Y que parecía que finalmente no iba a conseguir porque sus estrategias de destrucción de los países musulmanes independientes se rompieron fundamentalmente en Siria a través de la intervención, por un lado de Irán y también la intervención rusa, ¿no? Pero claro, ahora un choque frontal con Irán de Estados Unidos, con sometimiento de Irán, podría significar, digamos, un golpe, no voy a decir definitivo, pero un golpe tremendo al mundo emergente, a ese mundo emergente liderado por China, Rusia e India, si se quiere, ¿eh? Entonces, esta es también una razón para pensar que este bloque no iba a permitir ese sometimiento de Irán y que en realidad una entrada en la guerra en Oriente Medio de Estados Unidos contra Irán, pues puede significar en cualquier momento la entrada de Rusia o de China y al final una gran guerra, una guerra mundial entre las grandes potencias. Y ese es el escenario más temido por mucha gente, ¿no? Ahora, se habla mucho de este instinto de conservación, del cual no es una teoría locada, hay mucha intención, al menos del lado, por poner el caso puntual de la guerra en Ucrania, del lado ruso, ¿no? De tratar de ser hasta cierto punto tolerantes, ¿no? Pero siempre habrá algún hecho que pueda desencadenar. Y precisamente el factor Rusia, se ha hablado mucho, Adrián, de Rusia, los demócratas hablan de una intervención abierta por parte de Vladimir Putin para interferir a favor de Donald Trump. Es evidente que hay una relación muy distinta entre personajes como Kamala Harris o el propio Joe Biden con Vladimir Putin, que personajes como Donald Trump o el propio J.D. Vance, ¿no? Por poner al candidato a la vicepresidencia. Y justamente este factor también me gustaría, Adrián, que nos des una mirada, considerando lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, cuando se habla ya incluso de una rebelión. Hace poco salió a hablar un diputado de la Rada Suprema, opositor él, y hablaba ya de una decisión que se había tomado en Washington sobre convocar elecciones en Ucrania, una vez que se decida el futuro de los Estados Unidos, al menos en el plano electoral, ¿no? Esto mencionó un diputado de la Rada Suprema, hablaba de que ya una vez decidido el futuro de Estados Unidos, no pasaría mucho para que sea Donald Trump o Kamala Harris convoquen, entre comillas, porque ellos no, en teoría no tendrían por qué emitir juicio alguno sobre las elecciones en Ucrania, pero que convoquen, entre comillas, una elección en Ucrania, que por supuesto eso llevaría a la salida de Volodymyr Zelensky. ¿Cómo queda Ucrania en esta historia, Adrián? Y por supuesto Rusia, ¿no? Considerando las opciones que aparecen a simple vista, Donald Trump que habla abiertamente de terminar el conflicto, una Kamala Harris que habla de no abandonar a Ucrania en el momento que más necesita Estados Unidos. Digamos, si nos guiamos por lo que se dice de la boca para afuera, uno pensaría que con Trump la situación se estaría estabilizando, ¿no? Pero esto es incierto. ¿Qué impresiones tienes sobre esta situación, Adrián? Bueno, como tú has dicho, aparentemente sería así,
Pero hay que ubicar, digamos, lo que puede suceder con Ucrania dentro de la lógica del conjunto de las políticas de Donald Trump, ¿no? Y ahí habría que incluir el análisis sobre Oriente Medio, ¿no? Es decir, ¿qué lógica tiene que Donald Trump intente llegar a un acuerdo con Rusia en Europa y, sin embargo, que esté alentando a Israel a atacar las instalaciones nucleares de Irán, ¿no? Claro, ya sabemos que su forma de ser es contradictoria, impulsiva, etcétera, ¿no? Pero claro, desde luego razones objetivas para sospechar que puede haber detrás de esto, pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho que esa doble estrategia va a ser imposible de llevar a la práctica en este momento. Esas contradicciones que de alguna forma tuvo en su primer mandato, ahora van a ser imposibles como consecuencia de esa coordinación estratégica tan fuerte entre Rusia, China e Irán, incluyendo el pacto estratégico que acaban de negociar Rusia e Irán, ¿no? Y porque, independientemente de ese pacto y de ese posicionamiento estratégico, por lo que hemos dicho antes, porque una posible caída de Irán frente a Estados Unidos supondría un golpe muy fuerte para el proyecto emergente, nada menos que perder el control de Oriente Medio, con lo que representa desde un punto de vista económico y desde un punto de vista geopolítico, además de un riesgo evidente de traslado de la influencia de la OTAN hacia las comarcas o hacia las regiones musulmanas de Rusia y de China, que era la estrategia original del gran proyecto americano, del proyecto del nuevo siglo americano ya a principios de siglo. Bueno, esto quiere decir que ahora va a ser imposible que Donald Trump mantenga esas dos estrategias que dice que querer mantener tan contradictorias en Oriente Medio y en Rusia. Entonces, claro, ahí han surgido todo tipo de especulaciones. Algunos analistas están pensando, no, es que está haciendo esta oferta con respecto a Ucrania porque lo que quiere es comprar a Rusia, ¿no? Quiere ofrecerle a Rusia un buen acuerdo en Europa a cambio de que Rusia se aparte frente a lo que Estados Unidos quiere hacer con Irán o con China. Bueno, esto sería un poco ingenuo desde el punto de vista de las estrategias geopolíticas de Rusia, porque, claro, tanto Rusia como China han elaborado perfectamente durante las últimas décadas la teoría de que ellos no pueden con los dos juntos, igual que los americanos pensaban, con los dos no podemos, con Rusia y con China. Pero claro, precisamente por esto, si Rusia acepta o mira hacia otro lado mientras Estados Unidos somete a China, saben que ellos van a ser los siguientes. Y al revés, si China acepta que Occidente someta a Rusia, saben que ellos van a ser los siguientes. Entonces, no parece fácil que Rusia caiga en una trampa de ese tipo. Salvo que, bueno, nos encontramos ante un torneo de ajedrez en el que parezca que me estás engañando cuando yo te estoy engañando a ti. Bueno, cosas de estas pueden pasar en geopolítica, ¿no? Pero estamos hablando de algo tan radical, tan trascendente desde el punto de vista del futuro del mundo, que no parece fácil que ninguna de las dos partes entre en ello sin absoluta seguridad de lo que está haciendo y de dónde se está metiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, otras teorías apuntan en distinta dirección, es decir, que efectivamente Donald Trump quiere evitar, como dice, evitar una gran guerra, dice, va a apoyar a Israel, pero a la vez gestionando ese apoyo de tal forma que se evite una guerra. Esto no es nada fácil, no es nada fácil cuando Israel ya está lanzado en esa estrategia de escalada, porque supondría, primero, impedir que Israel continúe con esa estrategia de escalada y obligar a Israel a salir del Líbano, a salir de Gaza y a salir de Cisjordania. Claro, lo cual sería en principio una absoluta humillación para las estrategias de Netanyahu. No parece fácil ver qué es lo que Donald Trump podría ofrecer a Israel a cambio de esto, ¿no? Un futuro de supervivencia de Israel podría ser, ¿no? En el sentido de que Israel ha emprendido un camino que le lleva a cuestionar su propia supervivencia, ¿no? Y es, bueno,
Una estrategia podría ser, bueno, repliégate de todo esto a cambio de negociar un contexto de paz en el que te garantizamos el futuro. Pero sería de cualquier forma una marcha atrás de todas las estrategias de Israel, muy difícil de negociar, muy difícil de negociar. Pero vamos a suponer que es esto lo que, algo así, perdón, en lo que está pensando Donald Trump. En ese caso, claro, el futuro en general sería claramente preferible al que nos espera con Kamala Harris, ¿no? Sería un futuro en el que todo se desencadenaría mucho más rápido en Europa, en esa Europa que a partir de la victoria de Rusia en la guerra tendríamos una serie de factores claros, ¿no? Unas determinadas regiones de Ucrania se incorporarían a la Federación Rusa, habría un nuevo contexto institucional para el resto de Ucrania, ¿no? Esto es una cuestión clave, y también habría una negociación sobre el futuro estratégico sobre el contexto estratégico del conjunto de Europa Occidental. Esta es una cuestión clave que Rusia ya planteó en el año 21 con mucha claridad, que estaba en el origen de la guerra. Dijo, bueno, como no se acepta negociar ese contexto estratégico, yo tengo que interpretar todos vuestros movimientos como una amenaza y no tengo más remedio que pasar al conflicto bélico, ¿no? Si Rusia gana, ese nuevo contexto estratégico en Europa se va a negociar y esto va a llevar de forma inevitable a la caída de la OTAN y muy probablemente unos años después a la caída de la Unión Europea. Pero todo ese proceso que se va a producir de todas formas, se va a producir de forma mucho más rápida si Donald Trump, si se hace de forma consensuada con el trumpismo, evidentemente, ¿no? Porque claro, la influencia de Estados Unidos en Europa Occidental gestionada en esa dirección puede ser definitiva y puede ser demoledora, ¿no? Claro, depende también hasta dónde llegue la fuerza de Donald Trump en una segunda presidencia, en un segundo mandato. Porque en el primer mandato ya se comentó desde el principio que Donald Trump tuvo muchas dificultades porque no controlaba ni siquiera su propio partido, ¿no? Y luego la administración de Estados Unidos es especialmente compleja y tuvo dificultades constantes para elegir cargos, incluso los más cercanos a él mismo, ¿no? Si en este segundo mandato sabemos que Trump va a ser más fuerte, pero no sabemos hasta qué punto. Claro, hay cuestiones clave, pueden ser, evidentemente, bueno, la política exterior, la política comercial con Europa Occidental, pero los servicios de inteligencia sobre todo. En particular, la CIA, ¿no? Otros servicios de inteligencia también, pero la CIA es el elemento más peligroso que no ha estado controlado por el trumpismo, sino muy directamente por Wall Street. En el caso de la CIA se habla de los Rockefeller, muy directamente, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, por ese estado profundo, si se quiere, ¿no? Entonces, la CIA tiene un enorme poder en Europa Occidental y en muchas fuerzas políticas de Europa Occidental. Y si citamos algunas en concreto, en particular en Alemania, y podemos hablar claramente de los verdes, del SPD y de la CDU. Clarísimamente. Claro, el que de pronto ese poder de la CIA desaparezca o se gestione de otra forma, si Donald Trump consigue dar la vuelta a esa influencia o consigue controlar de alguna forma la CIA o otros servicios de inteligencia que sustituyan a la CIA, claro, puede cambiar todo en Europa Occidental y muy rápido. Las cosas van a cambiar necesariamente, pero esto puede hacer que cambien de forma casi inmediata, ¿no? Porque, claro, estamos en contextos en los que fuerzas de alguna forma simpatizantes del trumpismo, como pueden ser Le Pen en Francia o AfD en Alianza para Alemania, por Alemania en Alemania, que están cada vez más cerca del poder, podrían saltar al poder en los próximos años, ¿no? En el caso de Le Pen, simplemente a través de la influencia de Estados Unidos sobre fuerzas como los conservadores, ¿no?, que rompieran el frente anti-Le Pen, que es el que ha impedido que Le Pen llegue al poder en las anteriores presidenciales, o en Alemania, que esto sería más complicado porque en Alemania todo el mundo da por supuesto que en las siguientes elecciones parlamentarias son los democristianos, la CDU, los que van a ganar ante el derrumbe estrepitoso de los
de los partidos del gobierno, pero esa CDU, que está muy ligado a intereses norteamericanos, puede ser influenciada muy directamente por una nueva administración que controle los servicios de inteligencia, ¿no? Que controle la CIA particularmente. Y esto puede generar una influencia muy directa en que la CDU pierda posiciones, en que AfD gane posiciones o en que la CDU modifique sustancialmente sus posicionamientos, incluso llegando a acuerdos con la AfD. Es decir, pero claro, tanto un contexto como el otro, en Francia o en Alemania, supondrían, teniendo en cuenta las posiciones de estas fuerzas con respecto a la Unión Europea, por ejemplo, no solo supondría una auténtica revolución en Francia y en Alemania, sino también en la Unión Europea, evidentemente. Con lo cual, ese previsto, a partir de la victoria de Rusia en Ucrania, ese previsto derrumbe primero de la OTAN y luego de la Unión Europea, sería casi inmediato y desde luego muy rápido. Es inminente lo que podría pasar, o tal vez no, es tremendo porque hay tanta incertidumbre por medio, tal y como lo planteas, Adrián, y no por nada se habla mucho de este tufillo a fraude, porque es una palabra que, digamos, tocó y mucho a Donald Trump, quien se sintió robado en las elecciones anteriores. Ahora, hay hechos que llaman la atención, por ejemplo, ocurrió en Pensilvania, ¿no? Que hubo una falla significativa de un software y se tuvo que extender el horario de votación, ¿no? Sobre todo en un condado que era mayoritariamente pro-Trump. Entonces, genera muchas dudas esto, genera incertidumbre, qué tan fidedigno va a ser lo que se informe posteriormente. Ya desde el equipo de campaña de Donald Trump, justo hablaban para la CNN, ellos consideran que tal vez hoy ni siquiera se muestren resultados, ¿no? Es una situación bastante incierta. Pero bueno, Adrián, hemos podido conversar sobre esto y mucho, largo y tendido. Ha sido una conversación enriquecedora, como siempre. Entiendo que al igual que nosotros, vas a observar con mucha expectativa lo que pueda pasar, ¿no? Va a ser una elección muy, muy reñida, salvo que terminemos todos boquiabiertos y hay una victoria holgada de cualquiera de los dos, que parece ser un escenario poco probable, pero no se puede descartar absolutamente nada. Querido Adrián, por favor, te pido nos dejes una reflexión sobre lo conversado en este momento tan importante, histórico, diría yo, considerando, más allá de que, digamos, el público, seguramente nuestra audiencia nos dirá, oye, pero a Estados Unidos estamos a kilómetros. Hay un efecto que puede sentirse probablemente si se trata de un candidato o el otro, ¿no? Cierto es, la pregunta es, ¿qué tanto impactará esto en los pueblos de América Latina, de Europa, de África y Asia? En fin, ¿qué reflexión nos dejarías, querido Adrián, sobre este contexto, las elecciones en Estados Unidos? Bueno, por apuntar algo distinto de lo que normalmente se suele apuntar, yo aconsejaría a los que nos oyen estar atentos al periodo transitorio. Al periodo transitorio que se abre, independientemente de lo que pueda suceder, evidentemente, con las dudas sobre el resultado, pero al periodo transitorio que se abre entre el día 5, hoy, y el 20 de enero. Porque esto puede ser de una enorme importancia desde distintos puntos de vista, fundamentalmente por el posicionamiento, digamos, de Wall Street, de estas fuerzas que están apostando ya por una gran guerra, que llevan un año y medio intentando a toda costa conseguir una escalada en Oriente Medio contra Irán y en Europa contra Rusia, ¿no? Bueno, todo esto se puede activar a partir de hoy, durante estos 2 meses, si gana Kamala Harris porque ya no tienen miedo a la opinión pública norteamericana, ya no tienen ese freno, al menos de forma inmediata, y si gana Trump para modificar el marco y generar ese estallido antes de que Donald Trump llegue a la presidencia, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión clave que tenemos que tener muy en cuenta y permanecer muy atentos durante esta semana a los movimientos que puedan surgir en el marco geopolítico, que para los que no vivimos en Estados Unidos, pues puede ser el más importante, evidentemente sin descartar ese riesgo de conflicto interno que pueda generar una guerra civil, teniendo en cuenta lo que puede significar un contexto de guerra civil en una potencia nuclear con las capacidades estratégicas de Estados Unidos.
cierto es un dato no menor, esto último que mencionas, ¿ah? Es muy importante considerarlo, este factor. Adrián, cuéntanos también dónde te podemos encontrar en YouTube. Mucha gente se preguntará, ¿dónde puedo encontrar a Adrián Celaya? Por favor, danos detalles. Sí, lo más directo es que busquéis nuestro canal en YouTube, buscarlo como ECAI con K, Center, ECAI Center, y Center con C, ECAI con K. Es la forma más directa. Ahí tenemos, bueno, hemos crecido mucho en los últimos momentos, tenemos ya 20.000 seguidores. Podéis dejarnos allí también preguntas, que hacemos preguntas o comentarios, hacemos muchos vídeos de preguntas y respuestas. Y sin más, os esperamos que en el canal y que os suscribáis al mismo, por supuesto. Qué bueno, entonces ya lo saben, más de 20.000 suscriptores. ECAI Center. En la descripción va a aparecer la información para que usted pueda disfrutar los contenidos de Adrián Celaya. Y por supuesto, suscríbase, comente, comparta los contenidos, dele me gusta, así como también en Prensa Alternativa. No se olviden suscribirse, comentar, compartir, darle like a nuestros videos. Adrián, te agradezco mucho por tu tiempo. Bueno, hablaremos seguramente en una próxima conversación sobre ese periodo de transición que, tal y como tú apuntas, podría también generar muchas sorpresas, ¿ah? Atentos con eso. Gracias, Adrián, por tu tiempo, querido público. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Mi nombre es Enzo Chante. Hasta la próxima.